El tesoro de mi abuela. Hace muchos años que este hecho sucedió. Era una niña cuando mi padre nos platicó a mis hermanos y a mí lo que mi abuela, su mamá, le pasó en su casa donde también vivía mi tía, su hermana, en la Ciudad de México. Debo decir que toda la familia de mi papá eran originarios de Pachuca, Hidalgo, exactamente de Real del Monte, un lugar muy hermoso que guarda muchas leyendas e historias de brujas, duendes y demás. Pero lo que le sucedió a mi abuela fue un hecho que hasta el día de hoy seguimos comentando cuando nos reunimos algunos primos y hermanos. ¿Están listos para esto? Cuando yo era niña, por lo regular iba con mi papá a visitar a mi abuelita. Ya era una ancianita de edad muy avanzada y desde que yo lo recordaba ella era invidente. Tenía años con esta discapacidad y lo comento porque es algo muy importante en esta historia. Ella perdió la vista casi cuando era una mujer madura y por este motivo se quedó a vivir con mi tía Margarita. Siempre había sido muy trabajadora en Hidalgo y desde que quedó viuda se hizo cargo de sus hijos. Para darles algo mejor decidió venir a la Ciudad de México y aquí se establecieron. En Pachuca tenían una casita que mi abuelo les había dejado, pero ya era muy difícil para mi abuela permanecer allí por más tiempo, y aunque mi papá era el mayor de los hermanos y le ayudaba, ya no podían quedarse más tiempo, pues eran varios hermanos y los gastos eran elevados. Así que un día mi abuela les comentó que pensaba vender su casita. Con esto tendrían para su traslado y para llegar a rentar un cuarto pequeño. Entonces, solo quedaba apoyarla. Lo que mi papá nos platicó fue que cuando él llegó de trabajar, mi abuela ya tenía todo empacado. No supo cómo, pero estaban listos para migrar a la capital. Y desde luego, los hermanos mayores la apoyaron, pues todos querían mejorar sus vidas. Así pasaron los años, y con ellos, mis tíos y mi padre se casaron. Lamentablemente mi abuelita poco a poco perdía la vista, pero de todos los hermanos, mi padre era el único que iba seguido con mi mamá a su pueblo, como él le decía. Desafortunadamente no podía ir siempre a donde estaba la casa que había sido de ellos, pero sí iban a lugares cercanos de paseo. Después de todo, no perdía la oportunidad de acercarse a su tierra como él le decía. Después de que todos los hermanos de mi padre se casaron, mi abuela no tuvo otro destino más que refugiarse con mi tía e irse a vivir con ella, a un par de cuadras de distancia. Por otro lado, hubo ocasiones en las que si mis hermanos no podían ir con nosotros, me tocaba acompañar a papá al pueblo porque tenía que arreglar documentos personales para su trabajo y otras cosas. Me encantaba ir en el autobús mirando por la ventanilla todo el paisaje. Nunca se me va a olvidar que pasábamos a comer una deliciosa barbacoa que después compartíamos al llegar a casa con mi madre y hermanos. Y tampoco puedo olvidar la situación tan perturbadora que pasó en mi familia. Pero pasaron los años y mi tía le comentó a mi papá una situación que estaba ocurriendo en su casa con mi abuela. Y era que la escuchaba hablar con alguien. Eso no podía ser porque ella estaba sola en su recámara. Mis primos y mi tío tampoco estaban. Sinceramente era algo que le daba miedo, pues en esa casa solo estaban aquellas dos mujeres completamente solas. Motivo por el cual era muy extraño, pues no podía estar nadie con mi abuela. Al principio pensaron que tal vez hablaba en voz alta por su condición. De vez en cuando, mientras mi tía hacía la comida, se asomaba a la recámara de la abuela para ver si estaba bien o si le estaba hablando a ella, pero veía a la abuela tranquila. En ocasiones encendían la radio y pensaba que también podía ser que mi abuela hacía comentarios por los programas que escuchaba. En fin, así pasó el tiempo con esta situación. En visitas anteriores, mi tía nunca le había hecho algún comentario al respecto. Se lo guardó hasta que ya no pudo más con el miedo que sentía. Ellos platicaban de muchas cosas. Recuerdo que los observaba y escuchaba atenta para conocer más de su vida en aquel solitario pueblo,
cuando eran niños y le comentaba a mi papá cómo ahora había cambiado todo. En una ocasión, no pude acompañar a mi padre a Pachuca. Había ido por unas actas de nacimiento. Sabía que extrañaría ese paseo, pero tenía cosas que hacer y no pude ir con él. Cuando regresó a casa, en la ciudad, nos llevamos una sorpresa, pues nos dijo que tendría que ir de nuevo porque eran varias cosas más las que tendría que hacer. Y también nos comentó, bastante entusiasmado, que se había encontrado a las personas que habían sido sus vecinos cuando era un niño, amigos de la comunidad. Si alguno de ustedes viene de campo, me imagino ya saben cómo son las personas, cálidas y amables. No pudo evitar detenerse a platicar con ellos y recordar viejos tiempos, ya que cuando mi papá salió con su familia, tenía poco menos de 10 años. Los vecinos se acordaban bien de él y de sus padres. Todo hasta este momento estaba bien, pero lo que sí le pidieron era que se diera una vuelta cuando tuviera oportunidad de ir de nuevo, por aquella a la que había sido su casa. Cabe mencionar que la casa de sus padres se la habían vendido a unos conocidos, por lo que ese día supo, y aún vivían en ese lugar. Meses después de saber algunos detalles de la condición de mi abuela, regresamos a la casa de mi tía. Recuerdo que ella se sentó junto a su estufa en una silla bastante vieja y desgastada, tomando entre sus manos un pañuelo blanco enrollado, con el cual se limpiaba las lágrimas cuando los nervios o el miedo la invadían. Entre sollozos, le dijo a mi papá que mi abuela seguía hablando sola, pero le preocupaba y le daba miedo, porque ahora sí había tenido la oportunidad de ver cómo hablaba y manoteaba con alguien, como si le dijera con señas que se fuera. Estaba muy preocupada porque dijo que podía ser a lo mejor que estaba enferma. Su comportamiento nunca había sido así y no había motivo para que le pasara esto. Mi tía se sentía culpable porque tal vez no pasaba tiempo suficiente con ella. En ocasiones cuando la dejaban sola, mi madre pasaba a verla cuando iba al mercado, pero solo podían platicar por la ventana que daba hacia la calle. Cabe mencionar que donde vivían era la planta baja. Había una especie de balcón donde mi abuela podía escuchar a mi madre y platicar. Así ella no tenía que levantarse de su cama para nada. En la tarde, cuando llegaba de trabajar mi papá, mi madre le contaba cómo estaba mi abuela. Entre pláticas, mi padre ya no pudo aguantar el secreto de lo que le sucedía a mi abuela y se lo contó a mi mamá. Cuando ella se enteró, se preocupó mucho. A partir de ese momento, las veces que la pasaba a saludar, revisaba si mi abuela estaba bien, pero no escuchaba que hablara con alguien. Y mi papá le decía que no solo mi tía la había escuchado hablar con alguien que ella no podía ver, sino que ahora también mis primos ya lo habían notado. Entonces algo en verdad estaba sucediendo. Cautelosamente mi padre planeó en que la próxima visita se lo preguntaría de manera directa a mi abuela, de tal forma que ella no se sintiera incómoda. Llegó el sábado y por fin mi padre habló con ella, mas nunca le hubiera pasado por la mente lo que le diría al respecto. Sobre quién, o mejor dicho, quiénes eran las visitas que presenciaba mi abuela. Entidades oscuras o personas que la iban, como ella decía, a molestar. Cuando se sintió un poco más tranquilo y menos nervioso, mi padre nos contó qué fue lo que platicaron. Mi papá le preguntó a mi abuela si se encontraba bien, si no había alguien que la molestara o incomodara en la casa, y si es que todo marchaba bien, pues su hermana le había dicho que en algunas ocasiones la encontraba algo molesta y quería saber si era con ellos, si le estaban cuidando bien o si necesitaba algo. Y para sorpresa de mi padre, lo siguiente lo dejó helado. Mi abuela le dijo que estaba bien, que no era ninguno de la familia, por el contrario, no tenía queja alguna. Solo que no le gustaba mucho estar sola. Entendía que tenían que salir todos para hacer sus actividades o asistir a sus empleos, pero lo que le incomodaba eran esas 3 personas que la molestaban. Ya estaba cansada de decirles que ella no tenía lo que buscaban y que insistían demasiado. Más 2 de ellos, recalcó mi abuela algo angustiada. Mi padre se quedó callado y pensativo, y al comentarlo con su hermana, ella le respondió que nadie entraba.
Solo en ocasiones algunos vecinos conocidos, amigos, familiares y el novio de mi prima, pero nadie hasta la recámara de la abuela. Nadie tenía la oportunidad de molestarla. Y aquí comenzó lo extraño y perturbador, pues no correspondía a lo que decía mi abuela y mi tía. No puedo negarles que hasta mis padres llegaron a dudar de mi tía. Posiblemente por sus actividades la dejaba sola mucho tiempo y algún maldoso de la vecindad se metía a molestar a la abuela. Y eso lo tenían que averiguar. Lo que comentó mi abuela era que no sentía o escuchaba que la puerta principal se abriera, y mucho menos la de su recámara. A pesar de ya no ver bien, podía describir a esas personas como siluetas negras y altas que traspasaban las paredes al principio. Otro detalle muy curioso o escalofriante era que notaba un olor peculiar cuando esas personas llegaban. Mi abuela lo describía como azufre. Para no preocuparla, mi padre le dijo que hablarían con el casero para hacer una junta entre vecinos y pedirles de favor que controlaran a sus hijos para que ya no la molestaran. Y así fue, pero nadie tenía hijos con las características que mi abuela mencionaba. Al principio solo les escuchaba hablarle, pero no que alguien les abriera la puerta. Ellos solo estaban con ella pidiéndole lo que ya se había cansado de repetirles que no tenía. Y les decía que tal vez se estaban equivocando de persona, que ella no tenía nada de ellos, que no los conocía y que la dejaran en paz. Pero siempre volvían. Había un hecho que a todos nos sorprendió. Mi abuela le dijo aquella tarde que las 3 personas que la molestaban pidiéndole sus pertenencias eran 2 hombres y una mujer, pues a pesar de ya no ver casi nada, podía identificar sus voces, pero lo que nos inquietó mucho era que mi abuela le describió a las 3 personas a mi papá como si las estuviera viendo. De hecho, le narró las características de los 3 personajes que la visitaban. Después de las visitas en que solo veía las siluetas oscuras, algo extraño comenzó a suceder. Si bien mi abuela solo nos identificaba por nuestras voces y nuestros contornos, cuando llegaban aquellas personas su vista mejoraba lo suficiente como para poder ver ciertos detalles, pues le dijo a mi padre que los hombres iban de traje oscuro con sombrero y muy elegantes. La mujer iba con un vestido largo y guantes, parecía que estaban de luto, decía ella. Incluso los describió físicamente. Uno de los hombres era moreno y el otro blanco, al igual que la mujer. Esto nos pareció muy extraño. Entonces mi papá le preguntó que cómo era posible que los viera. Mi tía y mis primos nunca vieron a nadie, solo a ella manoteando con alguien. Mi abuela le dijo a mi papá que no lo sabía, pero los veía y le pedían un dinero que ella no tenía. Y que ya estaba cansado de decirles que no tenía nada y que no los conocía. Mi tía llegó a reconocer que los ademanes que ella hacía con las manos era para decirles que se fueran de su casa, que la estaban confundiendo con alguien, pero aquellas entidades le decían que no, que ella tenía su dinero y solo querían que se lo regresara. Mi papá le dijo que en verdad era extraño y que si iban seguido a verla. Ella dijo que antes iban poco, pero que de un tiempo en adelante los veía aún más seguido. Al terminar de hablar con ella pensaron en cómo hacer para que esto ya no ocurriera más y que dejaran de molestar a mi abuela. Pero es que no terminaban de creer que algo así pudiera estarle sucediendo. Mi abuela veía y platicaba con unas personas a pesar de que su vista ya casi no funcionaba y le pedían algo que ella no tenía. Estos cobradores hablaban de un dinero. Mi abuela nunca tuvo dinero, menos lo que ellos decían, y esto estuvo ocurriendo muchas veces más. Pero lo que vendría cambiaría las cosas, pues un par de años después mi abuela partiría de este mundo y 2 años más tarde lo haría mi madre también. Pero esto no termina así de fácil. Transcurrirían algunos años más para que tuviéramos otras sorpresas. En otra ocasión, cuando mi papá tuvo que ir a su pueblo a arreglar más documentos y yo no podía acompañarlo por el trabajo, nos platicó algo que no lo podíamos creer, pues esta vez mi papá hizo lo que en tantas otras ocasiones le habían pedido sus vecinos o conocidos, y era darse una vuelta por la que había sido su casa.
Incluso se había encontrado con una amiga de años atrás y le había dado gusto verla, pues lo que anteriormente supo era que ella se había casado después de que mi papá se fuera de Pachuca y ya no vivía en su pueblo. Pero con los años había regresado de nuevo, pues ahora era viuda, por desgracia, también como mi papá. Al terminar de hacer sus trámites y dar una vuelta por el pueblo, se animó a ir a la que en algún tiempo fue su casa para recordar y ver si todavía le pertenecía a las personas a las cuales su madre se las había vendido años atrás. Mi papá nos dijo que cuando llegó a la dirección, esperaba ver tal vez no la casita que vendieron, pues con los años debía estar distinta como muchas cosas más que cambiaron allá en Pachuca. Posiblemente algunas mejoras o cambios, pues la casa no estaba tan mal y no era muy pequeña tampoco. De todo se imaginó en el camino, menos lo que verían sus ojos al llegar justo al lugar. Lo que vio lo dejó petrificado y confundido, y en su momento hasta preguntó a unas personas si era la dirección correcta y en efecto, sí lo era. Pero lo que estaba viendo no le parecía ya nada conocido. Entonces se acercó a la puerta y tocó el timbre. Estaba frente a una casa enorme, completamente diferente a lo que su casa había sido alguna vez. Así que solo preguntaría por las personas que eran los anteriores dueños de la casa, porque por lo que se veía, esa casa, o mejor dicho, casona elegante, ya no creía que fuera de los mismos propietarios. Esperó un momento y pensó, nos dijo, en que tal vez se incomodaría en la casa, y justo cuando iba dando la espalda para marcharse, escuchó que abrían y para su agrado. La persona que abrió la puerta era el hijo del matrimonio al que le habían vendido la casa. Se saludaron con agrado, pues él sabía que se conocieron cuando eran adolescentes. En cambio ahora ya eran personas maduras a punto de comenzar el último tercio de sus vidas. Así que se abrazaron cordialmente y el señor hizo pasar a mi papá a la casa. Mi padre nos describió el lugar y dijo que en verdad estaba muy cambiada, ya que no tenía nada de lo que esa casa había sido alguna vez, y que incluso lo hizo pasar a un jardín donde tenían una alberca. No era muy grande, pero sí se notaba que le habían invertido dinero en cada remodelación. Después de un buen rato de charla y de ponerse al día, después de tantos años fuera del pueblo y con las novedades que ambos se platicaron de sus respectivas familias, salió el tema de la casa. Mi padre le dijo que se veía muy bonita y muy distinta a la casa que su mamá le había vendido a sus padres. Este señor le dijo que sí, que en efecto sus padres le habían hecho varias remodelaciones y claro que habían invertido bastante dinero para ampliarla y hacerle muchas cosas más. Mi papá le dijo que debían haber trabajado mucho sus padres para conseguirlo, a lo que el señor dijo que no del todo, y le preguntó si él no se había enterado nunca de lo que la casa guardaba en su interior. Mi papá, extrañado, le dijo que no, que desde que su padre había fallecido y él se decidió a trabajar también para apoyar a su mamá, no había podido dedicarse a ver nada en la casa. Realmente era su madre la que pasaba el mayor tiempo en casa, pues él se iba a trabajar a las minas para apoyar a sus hermanos. Entonces el señor le dijo que le platicaría lo que sucedió tiempo después de que ellos se fueron a la capital y sus padres comenzaron a vivir en ese lugar. En ocasiones se escuchaban ruidos en la casa, otras veces algunas voces, pero nunca le dieron importancia, pues después de todo son casas viejas y es bien sabido que allá en Pachuca tienen la creencia de los duendes e incluso tienen un museo dedicado a estos. Pero lo que estaba por pasar no lo esperaban e incluso algún tiempo sus padres no lo comentaron con nadie hasta tiempo después. Los padres del señor querían hacer unos arreglos pequeños a la casa. Entonces se les ocurrió un día tirar una de las paredes y levantar una parte del piso, pero no quedó ahí. Una noche que su madre se levantó, miró para donde estaba el pequeño hueco que habían hecho en el suelo y miró una pequeña luz azul. Esta se veía tenue, pero muy visible.
y al día siguiente se lo dijo a su marido, pensando que podría ser algún problema. Entonces se dieron a la tarea de excavar más el hoyo que ya habían hecho. ¿Y cuál sería su sorpresa? Abajo del piso había una olla bastante maltratada por los años y dentro tenía muchísimas monedas de oro. Se notaban que eran antiguas y de gran valor, entonces las sacaron y guardaron por algún tiempo, hasta que poco a poco fueron sacando algunas y con eso terminaron de arreglar la casa y poner unas tiendas. Así que todo el tiempo que vivieron mis abuelos en esa casa, mi papá y los tíos jamás se dieron cuenta que en la casa había un tesoro guardado. Eso sí que no se lo esperaba mi papá ni nosotros tampoco cuando lo supimos. Era algo increíble. Toda una vida sin saber que en tu casa hay un tesoro enterrado y que jamás viste. Mi padre, cuando salió del asombro, le dijo al señor que sin duda ese dinero era para ellos, pues de haber sido para la familia de mi papá, lo hubieran encontrado. Mi padre estaba seguro de que definitivamente no era para nosotros. No les tocaba, como siempre lo repetía cuando nos platicaba este hecho. Cuando nos platicó esto no salíamos del asombro, y más de saber que entonces los tesoros enterrados sí existen, y en la casa de mi abuela había uno. Después nosotros también decíamos lo mismo que mi papá, que no era para la familia. Entonces fue cuando un día salió en una plática lo que mi abuela había vivido. Pudimos relacionar a las personas que ella veía y le decían que les dijera dónde estaba su dinero, que le regresara lo que era suyo, y ella no entendía de qué hablaban y por qué a ella le pedían el oro que ella no tenía. Mi abuela nunca supo de ese tesoro que había en su casa. Como lo dije anteriormente, ella falleció años antes de que mi papá fuera a la que había sido su casa. Jamás ninguno se hubiera imaginado ese tesoro, y menos que los dueños regresaran desde el más allá a pedírselo a mi abuela. Al final entendimos que lo hacían porque ella había sido la propietaria de esa casa, la primer persona que inundó con su energía y vibra aquel terreno que después se transformó en una casa. Y esas entidades, al percibirlo así, pensaron que ella lo había sacado, cosa que no fue así. La incógnita que siempre nos quedó a toda la familia era quiénes fueron los dueños de ese tesoro. Las 3 personas que siguieron a mi abuela hasta donde ella vivía después de tantos años. ¿Serían los anteriores dueños de esas tierras? Pero lo más importante era cómo mi abuela lograba ver a esas 3 personas, siendo casi invidente, y lo más perturbador, poderlos describir a la perfección. Hablar con ellos como lo hacía y hasta discutir del enojo que tenía de que le pidieran lo que ella desconocía, y que después supimos era el tesoro que se había quedado en la casa de Pachuca. Son respuestas que nunca sabremos y que mi abuela se llevó a la tumba. Ahora sabemos que si hay algún tesoro, sus dueños regresarán, y que no sabemos para quién están destinados, aunque lo tengamos muy cercano a nosotros, justo en nuestra propia casa, tal vez cuidándolo sin saber, como lo hizo mi abuela, para que después llegue a manos de quienes serán sus nuevos propietarios. Historia basada en hechos reales, escrita para Oscuro Secreto por Gemisha, la diosa de la oscuridad.